hospitales de un nivel de renombre académico y asistencial de muy alto nivel. Y en México iniciamos hace 2 semanas con el Instituto Nacional de Nutrición, que creo que también deben conocer, con el Hospital Juárez de México, con 4 hospitales del gobierno de la Ciudad de México, con el Hospital Español y otros hospitales que por prudencia, dado que estoy en un foro público, al momento no voy a comprometer su nombre, pero que ya vienen en una lista de compromisos. Pásenme la siguiente, por favor. Estas apps no son apps como las del iPhone, porque luego dice uno apps y ya tenemos un nuevo lenguaje en esta modernidad. Estas apps, y perdón que lo diga en mi pseudo inglés, pero creo que es para darme a entender, pero ya están traducidas, porque si ustedes lo buscan en el sitio de Patient Safety, lo van a leer como apps, que son Actionable Patient Safety Solutions, soluciones para la seguridad del paciente con acciones. Estas acciones son definidas por médicos y enfermeras y el equipo de salud que clínicamente ven pacientes todos los días. Ojo, no por, perdón por la expresión sarcástica, no por un monosabio atrás de un escritorio que determina cuáles van a ser las apps. No, se hace un congreso que es a la mitad del año con toda la organización de Patient Safety y los médicos que están viendo pacientes con enfermeras y el equipo de salud determinan, y es un equipo multidisciplinario. Doy ejemplos que ustedes ya están leyendo, pero para no estar volteando así, lo traigo en el iPad. Ejemplo, seguridad de la vía aérea. La doctora Trejo mencionó algo al respecto. Falla crítica en la detección de cardiopatías congénitas. Lo he estado platicando con el doctor Martínez Ríos y aquí Claudia, que es nuestra nueva líder de enfermería en el sector, que proviene del Instituto Nacional de Cardiología, no me dejará mentir si esto en el tamiz no será importante. Manejo de la comunicación, y hace un momento también lo plantearon, y yo les diría, me disculpo porque ya he platicado esta historia que es muy breve con algunos que están aquí. En alguna institución muy grande había una directora de un hospital muy exigente y bajó una señora que la egresaron y que tuvo un textiloma. Al momento del egreso pidió hablar con la directora del hospital, iba con su esposo y le dijo: doctora, me dejaron algo después de mi cirugía, me volvieron a reintervenir, se me estaba infectando, fui, regresé y ya me voy. La doctora, que era muy dura, mandó a llamar al cirujano que vio a la señora y cuando empezó una reprimenda de las que la doctora acostumbraba, que era muy dura, la que la frenó fue la paciente. Y le dijo: no, a ver, espéreme, doctora, yo no bajé a quejarme de mi doctor. A mi doctor ni me lo toque. La doctora se sorprendió y dijo: bueno, pues ¿de qué lado estás, no? Es la primera vez, dijo la paciente, que en todo el tiempo que me han atendido, el médico me ve a los ojos y me da el tiempo para escucharme. Simplemente, doctora, mi doctor se equivocó. Pero no le haga daño, no le haga nada y tomen las medidas ustedes en el hospital que sean necesarias para que esto no le pase a otra persona. Yo cuando me lo platicaron le dije al colega, le dije: ¿y no la agarraste a besos? Porque sí, digo, lo merecía la señora. Y es el manejo de la comunicación. Mientras no haya comunicación, que es una de las apps, mientras no transitemos en una cultura de la seguridad, que es lo que acaba de decir el doctor Noyola. Pero ¿a qué se puede comprometer un hospital? ¿Y cómo lo va a medir? Con pláticas, con talleres, con cuestionarios. Cada quien puede definir su herramienta mientras sea medible y sea comprobable. Pero si no tiene una línea base del cual partir, va a ser muy difícil que se compare
consigo mismo para obtener un resultado. Pero el hecho es que cada institución, que cada hospital, para ser más preciso, está involucrándose en algo que no trastoca la normatividad ni la regulación de las políticas públicas mexicanas, ni la certificación ante el Consejo de Salubridad General, ni los estándares de la Joint Commission, ni la acreditación para poder dar servicios ante el Seguro Popular, etcétera, etcétera. Es simple y llanamente estar vinculados en una organización internacional que además, dicho sea de paso, doy el ejemplo del Instituto Nacional de Nutrición que se acaba de afiliar, y uno de los elementos es disminuir infecciones hospitalarias, que además, dicho por el propio doctor Kersenovich, director general de la institución, están por debajo de los estándares internacionales, lo cual es cierto, y además uno de nuestros más prestigiados hospitales a nivel de toda Latinoamérica. En este caso, al vincularse en el Congreso Anual del Movimiento, se tiene una interrelación entre hospitales como se tiene entre nosotros los especialistas cuando nos vamos a nuestro congreso académico de Estados Unidos o del nacional de acá o de la Federación de los Colegios y tal. Se vinculó, por ejemplo, afiliado al movimiento ya, la Federación Mexicana de Anestesiólogos. Pequeño detalle, si ven la app de seguridad de la vía aérea, entre muchas otras cosas, pero hay algo no menor. En el Congreso Internacional que hace el movimiento, hay una mesa redonda de empresas de la salud. Seguramente han escuchado General Electric, pues ahí está, 3M, Drager y otras, que tienen que hablar sobre el tema relacionado de seguridad del paciente y cómo mejorar sus estándares de calidad, entre otras cosas. Una mesa de medios de comunicación, y asiste el Washington Post, por ejemplo. Yo no quisiera dar algún ejemplo comparativo acá en México porque a lo mejor no es lo más ortodoxo, ni lo debo hacer, pero eso les da la idea de la dimensión que esto tiene. Una mesa de trabajo con pacientes o con familiares de pacientes que tuvieron algún tropiezo, y no necesariamente hablo, o se habla ahí, de experiencias desgarradoras, que también se dicen, sino de experiencias de éxito y de cómo se resolvieron algunos de los obstáculos que se les presentan, pero compartirlo. Siguiente, por favor. Omití, pero ya no regresen la diapositiva, que para 2017 se incorporan, por eso estaba en otro color, tromboembolismo venoso, salud mental. Bueno, salud mental es uno de los troncales de todos los problemas de salud a nivel mundial, y eventos adversos en medicación pediátrica. En tecnología en salud, lo que les estaba mencionando de estas empresas como ejemplo es compartir justo los datos generados por sus productos, pero todo relacionado con el tema de seguridad del paciente. Siguiente, por favor. A todos nos queda claro, por lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que los profesionales, como dice la lámina de salud, son los principales actores de la seguridad del paciente. Hace un momento decía el doctor Noyola cuál ha sido su ruta crítica para poder involucrarse, o como decía el doctor Pérez Castro, ir recogiendo, si me permiten la expresión entre comillas, la pedacería de información que tenemos, de algo que al final pareciera ser obvio y demasiado elemental o básico. Tomo el ejemplo de infecciones nosocomiales, de lavado de manos, etcétera, de algo que parte de lo básico, que la gente lo da por sentado y le responden al directivo o al titular de vigilancia epidemiológica: de esto no me van a enseñar porque llevo 25 años haciéndolo, y muy probablemente lleva 25 años haciéndolo no muy bien. A lo mejor hay que volver a recapitular y empezar a hacerlo mejor. Esto está en relación con la educación continua de todo el equipo multidisciplinario de salud e identificar permanentemente líderes. No hay hoy, ni creo que haya existido antes, algo que sea verdaderamente, aunque suene cacofónico, la panacea
Hoy no creo que ninguno de nosotros tengamos la posibilidad de impresionarnos y de abrir la boca y decir, esto era lo que estábamos esperando para resolver todos nuestros problemas. Yo creo que eso no existe. Y comentaba con el doctor Pérez Castro antes de empezar las conferencias, cuando me narraba algunas anécdotas de hace 15 años, más o menos, de cómo empezaron algunos de esos temas, y de cómo él refiere la publicación de Rares Humano, y de que en finales de los 90 se empezó a estructurar la certificación de hospitales, y cuando Enrique Ruelas llegó como subsecretario la Cruzada Nacional por la Calidad, y cómo tuvo una expresión operativa en las instituciones públicas y privadas de salud, y después los criterios de la Joint Commission en el Consejo de Salubridad General para sumarse en la certificación, y cómo fuimos capacitando auditores, que ahora son muchísimos, aunque todavía no los suficientes para certificar toda la demanda que tendríamos. Y estos no son temas nuevos, ni esta es la única organización que se dedica a eso es obvio. Pásenme la siguiente, por favor. Al día de hoy se cuenta con más de 1,714 organizaciones comprometidas. Hay una hipótesis, hay una inferencia. 22,890 vidas salvadas, 60 compañías que han firmado su compromiso, y hacia dónde pretenden llegar en 2020, partiendo del enunciado de la Organización Mundial de la Salud. Ahí están las cifras. Siguiente, por favor. En todos los lugares que ustedes se pueden imaginar, desde el Congreso, etcétera, en hospitales, estos letreros colgados, donde habla de los 200,000 muertes al año en Estados Unidos y su impacto financiero. Siguiente, por favor. Y 5 pasos. ¿Qué se está haciendo para prevenir estas muertes? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo medir el programa? ¿Y cuántas vidas se han salvado? Preguntas que podrían ser 10, 7, 15, pero creo que dentro de todo esto yo destacaría quién está involucrado y qué vamos a hacer. Y en este momento, ¿qué es lo que se está haciendo? Que todavía se presenta subregistro, que todavía no tenemos datos duros, comprobables, uniformes, homogéneos, y que las instituciones públicas puedan detonar con ello parte de las soluciones. Siguiente, por favor. Y la conferencia magistral de estos eventos, en cada uno de los 4 congresos, y para febrero de 2017 está nuevamente programado el expresidente William Clinton, que, dicho sea de paso, pues con esta coyuntura histórica tan complicada, esperemos que para el Congreso de febrero sea el primer caballero de la Casa Blanca, porque si no es así, nos va a preocupar un poco más que la seguridad del paciente, la seguridad de todos nosotros. La siguiente, por favor. La conferencia magistral del presidente Clinton, y el año pasado fue el vicepresidente Joe Biden, habla no del reflector, habla de la voluntad política de un gobierno del primer mundo, del país vecino de nosotros, en torno al tema de salud. No hablemos de personajes, ni mucho menos. Aquí mismo lo estamos viendo en el Senado, en el momento en el que se vincula el Senado con estos temas. Debo decirles que en algunas de estas mesas está involucrada la FDA, la Federal Drugs Administration, en el Congreso de Kiani. Está vinculada a la Joint Commission, va un representante de la Organización Mundial de la Salud. Hacen un panel también con senadores y con secretarios de salud. El secretario Narro está invitado para el próximo Congreso, esperemos que pueda asistir, pero mientras tanto van secretarios y exsecretarios. Allá ustedes saben que hay una posición que le llaman General Surgeon, el cirujano general
del gobierno del expresidente Bush, de Bush Jr., que es Richard Carmona, que era par de Julio Frenk aquí en México en su momento, es quien modera ese panel con Joe Kiani, con secretarios y exsecretarios de salud, lo cual de suyo da un elemento de soporte académico y de voluntad nuevamente político-administrativa para que las cosas sucedan e inferir cuál es el diagnóstico situacional de cada uno de los países, obstáculos, fortalezas y cómo le han hecho, o hacia dónde quieren transitar. Hay un premio que se llama Innovation Award, que ya leyeron algo por ahí. Si me pasan la siguiente, ya voy a terminar. Next. Es bilingüe quien está aquí con la computadora, ¿no? Como ya dije tantos anglicismos, ya pues le digo next y así sí me entiende. Yo vi en este año, que fue la primera vez que asistí al Congreso, y me vinculé a esta organización con Joe Kiani, como Uganda con esto se llevó $50,000. Una enfermera, el segundo lugar con $25,000 y el tercero con $10,000. Y me pregunté, ¿y dónde está México? Que es lo que Kiani preguntó. Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que sucede? Que empezaron muchas publicaciones a difundir y a diseminar, como esta que se llama Safe Care, que lo nombró el hombre del año en 2015, por estar permanentemente encima del tema de seguridad del paciente y de tener capacidad de convocatoria con gente del gobierno, con gente del Poder Legislativo de allá, con empresas, con pacientes, con médicos clínicos, con gerentes. En la medida en la que uno logra tener capacidad de convocatoria para un equipo multidisciplinario de salud y que todos los actores que están vinculados a la atención de la salud de los enfermos tengan su granito de arena que aportar, lejos de intereses que van a ser ajenos a la atención a la salud, es como se logran cohesionar los esfuerzos de mejor manera. Siguiente. Estará aquí, como siempre, con el empuje de Lilia Cote, Didier más tarde. Didier, so I have to speak in English. Didier nos apoyó muchísimo en estos últimos años y quiero agradecerlo públicamente. Didier, muchas gracias por el apoyo que nos has dado en México, porque en gran medida, con expertos académicos, con la voluntad que tú tienes, has coadyuvado a que nuestras instituciones tengan incentivos y que lo que sí estamos haciendo en México tenga una expresión y un reconocimiento internacional. Y de esta manera quise también poner esta fotografía con Patricia Guerra de la Fundación IMSS y con Didier, porque las instituciones públicas, tanto públicas como privadas, vinculadas a las organizaciones académicas y organizaciones internacionales, es la mejor manera de cohesionar los esfuerzos para lograr un objetivo que pareciera ser sencillo, pero que se debe convertir enfáticamente en política pública en nuestros países. Eso es algo que he compartido gracias a Didier. Y si me pasan, por favor, la última, que es uno de los lemas de Patient Safety Movement, que es unirse a Patient Safety hoy para que los pacientes puedan vivir mañana. Yo voy a dejarle a Lilia Cote y a Paola 2 documentos que me dieron ayer. Yo llegué hoy a las 5:30 de la mañana, venía de California, salgo a las 3:40 otra vez de regreso a otro de los estados de Estados Unidos. Ayer me dieron un documento del Senado de Estados Unidos, porque ya estaba publicado, yo no lo había bajado, etcétera, etcétera. Me lo dieron impreso, porque creo que esta interrelación con el Senado de la República en México habla precisamente de esta cohesión de los esfuerzos multidisciplinarios para lograr permear con políticas públicas que sí tengan seguimiento, no punitivos, no de castigos, sino de incentivos y de reconocimiento de lo que sí se está haciendo bien, pero de reconocimiento también
de las áreas de oportunidad donde todavía nos falta por caminar. De tal manera que ojalá, ya conociendo Patient Safety Movement, quienes estén vinculados, interesados, etcétera, pueden acceder a la página, y si no, hay 1000 formas de contactarnos a través con Lilia, conmigo, etcétera, etcétera. Y yo le agradezco nuevamente a mi ex colaboradora Lilia Cote y le deseo mucho éxito en su nueva vida profesional, y muchas gracias al Senado de la República por esta invitación. Muchas gracias. Desde luego agradecemos a el doctor Javier Dávila por su ponencia dentro de nuestro foro, y en estos momentos la doctora Lilia Cote Estrada hace entrega de su reconocimiento a el doctor Javier Dávila. Bien, señoras y señores, pues es momento de dar inicio con nuestra sesión de preguntas y respuestas, por lo cual solicitamos la presencia de nuestros anteriores ponentes en el presidio. Le comunicamos que por cuestiones temporales solo se tomarán en cuenta